Chite, muy buenos días. Continuamos con los comentarios a la Filocalía. Estamos ya en la última parte de las sentencias atribuidas a Antonio el Grande. Nos quedan 2 o 3 días para finalizar este primer libro, este primer tratado de la Filocalía. Y hoy vamos a estar leyendo y comentando las sentencias 160, 161 y 162. Dice así: nada es difícil para quien cree y quien comprende a Dios, y si luego quiere también contemplarlo, observa el orden y la providencia que hay en todas las cosas, que por su palabra fueron hechas y creadas, y todo es para el hombre. En esta sentencia, evidentemente se deja entrever esa concepción del ser humano como centro de toda la creación y no como parte, pero responde a una época y responde a una concepción que manejó durante mucho tiempo el cristianismo, concepción que nos ha llevado a cometer grandes errores. Como somos señores y ejercemos el señorío en la creación, destruimos especies, arrasamos con los bosques, contaminamos los océanos, establecemos fábricas que contaminan todo el aire. Somos señores que nos estamos exterminando por irresponsables, por no sentirnos parte de una obra creadora, por no sentirnos que somos parte, somos dueños, y eso hace que enfrentemos la realidad que tenemos en este siglo XXI, con el cambio climático, con el aumento cada vez mayor y más rápido de los océanos, el avance sobre las tierras, sobre los continentes, que vivamos la deforestación, esos calores tremendos y esos fríos inmensos que azotan a nuestros continentes en cada estación, la desaparición de especies animales y vegetales. Pero bueno, no es el tema central, es un tema importante para tener en cuenta, pero sacando al hombre de ese centro, todo es para el hombre, poniendo al hombre en la creación, en el lugar que tiene como parte de la creación, corresponsable de esta creación, de la que tiene que disfrutar y respetar. El escritor plantea una frase que a mí me recuerda mucho, me lleva a textos bíblicos. Dice: nada es difícil para quien cree. A mí me recuerda aquello que la fe mueve montañas. Un dicho que decían mis abuelos, pero que se remite a aquel texto del Evangelio donde Jesús dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña que se mueva y se movería al mar. Pero la fe mueve montañas. Otro texto es: todo lo que pidan en mi nombre al Padre se los dará. Implica fe. Creer en que Dios va a actuar en el nombre de Jesús. Todo, no algunas cosas, dice. Jesús dice todo lo que pida. Implica fe. Para Dios nada es imposible. Otra de esas sentencias categóricas. Entonces es importante desarrollar la fe. Y la fe no es producto de nuestra voluntad. Yo no puedo querer creer. Yo creo o no creo. Yo no puedo querer no creer. Creo o no creo. Y eso es una experiencia vital de cada ser humano.
que no tiene que ver con un pensamiento mágico o ingenuo como pueden pensar algunas personas. Es cierto que hay gente que tiene un pensamiento mágico y una fe mágica y, bueno, sustenta su fe en apariciones, en conversaciones con la Virgen o los santos, en mensajes de revelaciones del fin del mundo y de los castigos de Dios y qué sé yo. Bueno, pero no son la mayoría, gracias a Dios. La fe implica creer en la existencia del misterio divino. Una fe adulta implica eso, implica creer. Y dice el escritor que, además de creer, comprender a Dios. Eso es todo un desafío. ¿Acaso podemos comprender el misterio? El misterio es misterio. En el momento que yo comprendo un árbol, deja de ser misterio, pasa a ser árbol y puedo definirlo, puedo describirlo, puedo decir cómo está compuesto, puedo decir cuánto va a vivir, puedo decir infinidad de cosas. Cosas que no puedo decir de Dios porque es misterio. ¿Se cree o no se cree? Pero no podemos explicar a Dios. No podemos describir a Dios. Y no podemos comprender a Dios. Y eso es algo que tenemos que meternos en nuestra cabecita, que todo lo intenta describir, razonar y explicar. El misterio es misterio. Recordemos esa actitud de Moisés de admiración ante el misterio. La zarza ardiente y él se descalza, se postra y se cubre el rostro. Está ante el misterio. Adora al misterio. Pero no lo puede explicar, no lo puede comprender, no lo puede escribir. Nuestra fe cristiana, tan contaminada por la filosofía y tan despegada de la Sagrada Escritura, nos ha llevado a explicarlo todo. Todo tiene que ser explicado por la razón. Y ahí es cuando los cristianos patinamos. Tenemos que volver a nuestros orígenes bíblicos, aunque eso implique dejar de lado gran parte de nuestra tradición cristiana, influenciada por la filosofía. Gran parte del esfuerzo que hicieron los padres de la Iglesia, muy válido, muy respetable. Pero el misterio de Dios se explica desde la Sagrada Escritura, no desde la filosofía. Y yo sé que muchas personas van a discrepar, sobre todo todos los que son de tendencia católico-romana que sustentan su fe en reflexiones filosóficas y difícilmente sustenten verdades bíblicas sin adornarla y decorarla con la filosofía. Pero la realidad es la realidad. Dios, es misterio. Y no podemos describirlo. Y el escritor avanza un poquito más y dice, luego, quieres también contemplar. Y en la contemplación de Dios tal vez tenemos dos tipos de personas. Las personas excepcionales, uno cada varias generaciones en todo el planeta, que pueden contemplarlo tal cual es, que pueden acceder a la luz inaccesible, que pueden contemplar el misterio cara a cara. Uno
en miles de millones de personas. La gran mayoría, la inmensa mayoría de las mortales, podemos descubrirlo, podemos contemplarlo en sus obras, no viéndolo cara a cara, sino a través de un velo, el velo de la creación. Y entonces podemos contemplar a Dios en la montaña, podemos contemplar a Dios en los océanos, podemos contemplar a Dios en la diversidad de vida animal y vegetal, podemos contemplar a Dios en el misterio del ser humano. Pero nuestra meta sigue siendo aquella de contemplarlo cara a cara sin el velo. Pero eso es un privilegio que muy pocos tienen. Y a los que debemos de tener una santa envidia. Pero bueno, nosotros tenemos que tenemos que conformarnos con contemplarlo en el canto de las aves, en los aromas de las flores, en la diversidad de las plantas, en la belleza de un cielo estrellado. La sentencia siguiente dice así: se llama santo aquel que es puro de la malicia y de los pecados. Es por un tanto un grandísimo logro del alma y que agrada a Dios que en el hombre no haya malicia. En los escritos neotestamentarios santos eran todos los bautizados. Después, con el tiempo, fue evolucionando el concepto y fue restringiéndose a algunos. Es que en la medida que el cristianismo se oficializó y de alguna manera pasó a ser la religión oficial del imperio y pasó a ser obligatorio ser cristiano, y si no será perseguido. Y bueno, se comenzó a producir una cierta relajación en el cristianismo. Y entonces ya no todos eran santos. El concepto de santidad se limitó para estos que son puros de malicia y de pecado. Recordemos que en el cristianismo originario no existía el sacramento de la reconciliación. Una vez que uno era bautizado, quedaba limpio, quedaba purificado, era hijo de Dios y ya está. Y vivía radicalmente el Evangelio. Y a lo sumo podía confesar sus pecados una vez en la vida. Y eran los pecados de apostasía, fundamentalmente. Eran los pecados de homicidio. Pero el resto de los pecados, los cristianos prácticamente no los cometían. Era gente que vivía radicalmente la ética del Evangelio, convencidos. Por eso se nos llamaba la secta de los nazarenos. Prácticamente éramos una secta ahí. Con la oficialización del cristianismo se perdió ese entusiasmo original, se perdió esa santidad a la que accedíamos por el bautismo. Y entonces el concepto se fue limitando a un grupo reducido de personas que no tienen malicia, que no tienen pecado. Y tengamos en cuenta aquí, porque también este concepto lo manejamos muy mal, todo es pecado, todo. Todo lo que hacemos es pecado. Por acción, por omisión, por olvido, Desde la perspectiva teológica, tanto para ortodoxos como para católicos romanos, como para luteranos, como para anglicanos y para muchas otras corrientes cristianas,
Para que exista pecado necesita existir, tiene que haber la intención expresa de ofender a Dios. Si no, no hay pecado. Es decir, yo no soy homicida porque voy manejando y alguien cruza corriendo y lo atropello por más que no quiero matarlo y por más que intento frenar, pero lo mato. Yo no soy homicida, no soy un reo, no soy delincuente. Distinto sí, cuando alguien está cruzando la calle, piso el acelerador y digo, a este desgraciado lo voy a matar. Ahí es distinto. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque muchas veces a lo largo del día hacemos cosas que no tenemos la intención de ofender a Dios, pero lo vivimos como que fuera pecado. Cuando hacemos la revisión de nuestra vida, cuando examinamos nuestra conciencia, lo identificamos como pecado. A veces decimos, bueno, fue un pecado de omisión. Un pecado de omisión es ver a un hermano que está en la calle pidiendo y pasar por al lado y no darle un vaso de agua, no darle un pedazo de pan, no darle una moneda para que se compre alimento. Eso es un pecado de omisión. Desgraciadamente, un sector del cristianismo, para poder controlar nuestras conciencias, para poder controlar nuestras vidas, ha creado culpabilidad. Y los seres humanos cristianos nos sentimos culpables por todo lo que pasa, por todo lo que hacemos. Y nos sentimos profundamente pecadores. Pues para ser pecadores tenemos que tener la intención expresa de ofender a Dios. Y si no tenemos esa intención, miente quien diga que existe pecado. Y si no, que lo pruebe con las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es importante que volvamos a aquel concepto del combate espiritual, que volvamos a aquel concepto de la lucha contra el mal. Combate espiritual, lucha contra el mal son los caminos o el camino que lleva a la santidad. Es decir, la santidad es vivir radicalmente la ética del Evangelio. No es estar colgado en una estatua en un altar, eso no es un santo. Eso es una estatua que representa a una persona que hizo un camino de santidad. Ser santo no es estar pintado en un ícono. Ese ícono nos habla del misterio que Dios obró en esa persona, de la gracia que Dios derramó en esa persona y que la transformó. Entonces, una meta que es para todas las personas, finalmente solo llegan algunas. Porque la santidad es participar de la vida de Dios. Recordemos que el único santo y el único bueno es Dios. Participar de su vida, participar de su misterio, eso nos hace santos. Tal vez esa es la gran invitación que tenemos los cristianos hoy del siglo XXI. Poder revisar nuestros conceptos de pecado, poder revisar nuestros conceptos de santidad, poder no tener miedo a decir esto fue propio de una época, pero hoy ya no sirve, no encaja en el cristianismo del siglo XXI. Y damos gracias a Dios porque existió y le ayudó a muchísima gente. Pero nosotros hoy tenemos el desafío de generar otras experiencias, otras estructuras, otros modelos. De lo contrario, estamos haciendo del Evangelio
algo muerto, algo estático. Y el Evangelio es pura vida. La gran invitación a ser santos y a construir la santidad. La sentencia siguiente dice así: el nombre es el modo de indicar a uno con respecto de muchos. Es por lo tanto insensato considerar que Dios, uno y solo, tenga otro nombre. Dios, pues, indica a aquel que existe sin principio, a aquel que todo lo ha hecho por el hombre. El nombre, dice, es el modo de indicar a uno respecto de otros. Pero cuidado, si nosotros nos remitimos a Génesis, cuando Dios le presenta a Adán toda su creación para que le dé nombre a los animales, lo que nos está diciendo también la Sagrada Escritura, que el nombre implica conocer, delimitar, someter, controlar. Si yo digo hipopótamo a este animal, lo estoy definiendo. Si yo digo mariposa, estoy definiendo, estoy controlando ese ser, lo estoy nombrando. Por eso, las dos realidades a la hora de nombrar. Llamar a Dios por cualquier nombre, Dios, Yahvé, Elohim, Jehová, Alá, y el nombre que quieran, implica delimitarlo, encasillarlo, controlarlo. Dios es esto, Dios es Dios. Y yo tengo como concepto de Dios esto que dice el pseudo Antonio, ¿verdad? Dios es aquel que existe sin principio, aquel que todo lo ha hecho por el hombre. Definido. Ya tenemos controlado y encasillado a Dios. Y ahí comenzamos a asignarle atributos, a describirlo, gracias a la filosofía. Dios es bien, Dios es acto puro, Dios es y Dios es. Y entonces Dios es nuestra creación. Tanto dijimos de Dios que creamos nuestro concepto de Dios. Y ahí perdimos la realidad del misterio. Porque lo estoy controlando. Lo estoy describiendo. Ya sé que es Dios. Ya sé quién es. Llamar a Dios, aquel que existe desde el principio, es incluirlo en la categoría divina, pero en nuestra categoría racional. Es asignarle un género. Estoy diciendo aquel masculino, con todo el respeto que se merece la Real Academia Española, que comete el gravísimo error de eliminar lo femenino, porque responde a una cultura dominante, machista y patriarcal. Y no tiene la capacidad crítica de reconocer que en nuestro idioma español lo que no se nombra no existe, no se valora. Y es tal cual. Es contradecir la propia creación de Dios. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea varón y mujer. No crea al hombre
crea al hombre y a la mujer. Y si nosotros estudiamos el hebreo, nos vamos a dar cuenta que están los dos conceptos claramente especificados. Claro, no somos hebreos, nosotros somos occidentales, producto de una cultura patriarcal y machista. Por lo tanto, Dios es aquel. Pero yo podría decir Dios es aquello. Es un neutro. No estoy usando ni el masculino ni el femenino. Incluirlo en una categoría, incluirlo en un género, por más que decimos, no, Dios no tiene sexo, pero estamos hablando en un lenguaje de género, con todo el respeto a los católicos romanos que están en contra de la ideología del género. La realidad dice que Dios creó los géneros, pero bueno. Es hacerlo propiedad del lenguaje. Cada vez que yo incluyo a Dios en una categoría, lo estoy haciendo propiedad del lenguaje. Creamos el concepto de Dios para nombrar a quién, y no aquel, a quién es innombrable. Y aquí ustedes me dirán, bueno, a ver, si no lo puedo llamar Yahvé, si no lo puedo llamar Elohim, si no lo puedo llamar Alá, si no lo puedo llamar Jehová, si no lo puedo llamar Padre, si no lo puedo llamar Dios, ¿cómo me vinculo con este ser? Bueno, es que tenemos que vincularnos con el misterio, porque es tan, pero tan distante la realidad humana y la realidad divina, que hace que ese misterio sea innombrable. Pero esa distancia no tiene que ver con lejanía, para nada. Al punto que tanto amó Dios su creación, tanto amó Dios al mundo, que se hizo uno de nosotros. Esto que nos hace infinitamente, inmensamente, grandiosamente diferentes, la criatura y el creador, esto es incomprensible. Somos distintos, pero no por ello lejanos. Esto que estamos reflexionando implica evidentemente romper algunos códigos que nos han impuesto. Implica romper algunas categorías creadas por humanos, dictadas por humanos, propias de una época. Sin lugar a dudas, estoy proponiéndoles un desafío inmenso, pero que es real. Tenemos que vincularnos con un espíritu, un ser espiritual, que es innombrable, que es indescriptible, que es misterio, que no tiene género, que no tiene sexo, que no tiene apariencia humana. Y tenemos que poder hacer ese esfuerzo. De lo contrario, estaremos siempre creando un Dios a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, hermanas, tengan un muy
bendecido día, una bendecida semana y nos estamos encontrando próximo miércoles en otra reflexión sobre los escritos de la Filocalía.